Yo inicio la floricultura en 1978 y la inicio, me llamó mucho la atención. A mí me inquietaba mucho lo que era el campo. De hecho, mis bisabuelos, pues se dedicaban al campo, vivían del campo. Me platica mi papá que la bisabuelita era una de las que alquilaba las redes y las canoas en la zona, en aquellos tiempos que utilizaban para pescar. Estoy hablando de a lo mejor los años 20. Entonces, pues por azares del destino se fue perdiendo como esa intención del campo. Nacen ya mis abuelos y se dedican entre el campo y el comercio. Entonces me nace a mí esa inquietud. De hecho, soy el único floricultor de mi familia. Entonces, en 1978, yo le comentaba a mi papá que por qué no nos dedicamos a una actividad del campo para apoyar la economía familiar. Y me dijo, sí, estaría muy bien. Él decía que había trabajado en aquellos tiempos con los mejores floricultores, me mencionó a los floricultores. Yo dije, no, pues sí sabes. Entonces nos metimos a un proyecto, solicitamos un crédito bancario con Ban Rural en 1978, hicimos nuestra primera producción de floricultura, fue rosa. La sorpresa más grande de todo esto es que en el inter de la producción pues me doy cuenta que pues la planta no salía de calidad. Y yo le preguntaba a mi papá, bueno, ¿y con qué se fertiliza? ¿Con qué controlamos esta enfermedad? ¿Con qué controlamos esta plaga? Y mi papá dijo, pues es que no sé. ¿Cómo que no sabes, no? ¿Que sabes? Pues sí, ¿no? Fui trabajador, pero pues ahorita que estamos viendo la realidad es que pues, realmente no lo sé. Entonces eso me orilla a meterme a estudiar una carrera de campo. De la agricultura biodinámica me llama mucho la atención la parte humana. La parte humana es lo que hacían los abuelitos, de que todo lo decían en nombre sea de Dios y todo lo encomendaban. Entonces es como una parte esotérica. El tener fe es algo bien interesante. El ser un apasionado por las plantas es algo muy interesante. El ver un vegetal como un organismo vivo es mucho más interesante, porque todo lo vemos con signo de pesos esto. Y entonces, lejos de que sea signo de peso, lo tenemos que ver como un organismo vivo, lo tenemos que ver como parte de nosotros mismos. Entonces ahí es a donde entra esa parte y llama la atención, ¿no? Me llamaba la atención de que los abuelitos o las señoras, sobre todo las mujeres, les hablaban a sus plantas y lo decían, no, y verás qué bonito crecen, de que les hablo, de que las riego y de que les pongo música. Y de ahí me empecé a meter a toda esa ideología, ¿no? Y entonces yo me pongo a estudiar agricultura biodinámica y juego un papel bien importante en la buena intención, en pedirles permiso a las plantas. Ya estaba yo con la efervescencia de las flores gourmet y empezaba yo así a comentarle a mis vecinos, oye, yo puedo hacer floricultura orgánica, yo puedo hacer floricultura biodinámica y las flores se comen, y me gano el título de loco. Porque yo cuando salí de la escuela vine con esa ideología, el campo nos debe dar para vivir bien y desahogadamente. Y decían mis compañeros, ¿pero por qué? Por una simple razón, sea la clase que sea, media, baja o alta, todos a fuerza tienen que comer. Y yo voy a hacer comida para ricos. Tenemos 29 especies de flores comestibles, más de 100,000 plantas lo que se siembra a lo largo del año. De las 29 especies tenemos varios tipos de sabores. Tenemos sabores ácidos, que son todas las begonias. Las begonias varían dependiendo el grado de acidez, dependiendo del color y dependiendo del tipo de begonia. En begonias tenemos, por ejemplo, begonias de flores grandes, que son las rosfrom, que son las fimbriatas y son las galas picotis. Tenemos begonias doblet, begonias big, begonias solenias, illumination, y otra nueva que salió ahora en es el primer ciclo que ya tengo, Sun Dancer se llama. Entonces yo estoy como a la vanguardia de la innovación de las begonias. Soy amante a las begonias. Desde el 78 yo empecé a sembrar begonias. Entonces para mí las begonias es como mi máxima representación dentro de la florifagia. Los pensamientos y las violas son muy semejantes en las variedades. La única diferencia es el tamaño. Sus sabores de los pensamientos son dulces. Y hay variedades aromáticas como los tonos naranjas, son muy aromáticos. Entonces todo esto sirve para decoración, básicamente se utiliza para decoración, pero lo podemos utilizar en gelatinas artísticas, se pueden encapsular,
también se pueden cristalizar. O sea, aquí ya va la creatividad o el ingenio del chef. Además, lo estamos utilizando para elaboración de tés. Es muy relajante, sobre todo las variedades que son aromáticas, combinados con menta y combinados con rosas aromáticas. Es un té relajante que sacamos a raíz de lo de la pandemia del COVID. Las begonias son muy vendibles por sus sabores muy ácidos. Esto es una begonia. Tiene un sabor ácido, rica en vitamina C, es un excelente antioxidante. Entonces con esto se puede hacer una limonada, se puede hacer una mermelada, se puede utilizar para combinaciones, por ejemplo, con pescados, con productos salados, porque esto es ácido y entonces disminuye mucho eso salado con lo ácido, se neutraliza un poco más. A mí me sorprende cómo se abarrotan los restaurantes 14 de febrero y 10 de mayo, ¿eh? Es increíble la cantidad de ventas que uno tiene para esos días. ¿Y por qué? Porque se consume realmente. Los clientes no los piden porque los clientes tienen mucho que vender en aquellas fechas. Entonces por eso se programan los cultivos para esas fechas. Las flores gourmet para mí no nada más se trata mucha gente lo ve como una buena alternativa económica. Creo que yo desde el principio lo vi con una alternativa de salud del ser humano, de alimentarse más adecuadamente, más correctamente, de mantener esa salud en el ser humano, de combatir un poco la obesidad y las enfermedades. Yo lo hice con esa intención, jamás lo hice económicamente, que con el tiempo se volvió muy rentable, porque fui el primero que se metió en este mercado. Bueno, eso ya es como un valor agregado, eso fue un extra, pero siempre lo hice también con la intención de preservar el medio ambiente y sobre todo preservar la salud de todos los que estamos en un vivero. Entonces mucha gente está despertando y se está dando cuenta que es bien importante tener una alimentación más saludable. Eso me motiva mucho y eso me ha motivado a hacer hortalizas y a hacer aromáticas y a hacer más tés para tener una gama más amplia de una alimentación más saludable. Mi nombre es Mauro Chávez Muñoz, soy floricultor orgánico y soy un héroe de la alimentación. Gobierno de México.